Vamos a empezar con el primer tema de biología para el ingreso a la Universidad Mayor de San Simón. Tenemos el tema bases y origen de la vida. El primer subtema es bases moleculares. Hay un grupo de compuestos en las tierras que se integran y constituyen el material que conforma a los organismos vivos. Estos son conocidos como moléculas orgánicas y desempeñan diversas funciones. El conjunto de estas moléculas orgánicas da lugar a lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas conformadas por cadenas de aminoácidos con enlaces peptídicos. Un aminoácido es una molécula que cuenta con un grupo amino y un grupo carboxilo. El enlace peptídico se refiere a la unión del grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido, generando en la cadena polipeptídica que da lugar a las proteínas. La proteína tiene diferentes niveles estructurales. En la estructura primaria, el aminoácido se va formando, uniéndose a otros aminoácidos, una cadena polipeptídica. Un polipeptídico son varios peptídicos y varios peptídicos son el conjunto de más de 10 aminoácidos. En la estructura secundaria tenemos el plegamiento de la cadena polipeptídica, dando lugar a la forma hélice alfa o hélice beta. En la estructura terciaria tenemos cuando la cadena polipeptídica ya se ha plegado, ahora se pliega sobre sí misma para dar lugar a la forma globular o fibrosa, también conocida como alargada o intrincada. La estructura cuaternaria. Los polipeptídicos que se formaron en la estructura terciaria se asocian para dar lugar a la gran molécula de proteína. En las imágenes podemos ver más claramente que la estructura primaria primero son cadenas de aminoácidos. Después de estas cadenas de aminoácidos hacen más cadenas que conformarían cadenas de polipeptídicos que se empiezan a plegar, dando lugar a la forma hélice alfa o beta. Luego la estructura terciaria. Las cadenas en la etapa o estructura secundaria empiezan a plegarse sobre sí mismas, enrollarse, para dar lugar a esta formación globular o intrincada. Esta estructura terciaria se une a otras cadenas polipeptídicas en estructura terciaria para dar lugar a una estructura cuaternaria, que ya sería una proteína completa. Las funciones de las proteínas son catalizadores bioquímicos, es decir, que aceleran los procesos químicos que existen en los organismos moleculares. Existe una enzima para cada sustrato y dentro de esta enzima hay un centro activo que se conoce como complejo enzima-sustrato. La enzima tiene terminación asa y la raíz de la palabra perteneciente a la sustancia que cataliza. Tenemos el ejemplo. La sacarosa es catalizada por la enzima conocida como sacarasa. También tiene la función de almacenamiento y transporte. Es encargada de transportar diversas moléculas de otras sustancias a través de la membrana celular del exterior o el interior de la misma. También la función estructural, porque compone bastante lo que son los músculos de los tejidos musculares. También son reguladores de actividades bioquímicas. Decodificación, traducción de la información genética y reguladoras de la expresión. Las proteínas tienen un papel importante en la hora de la creación de un nuevo organismo vivo, porque se encargan de almacenar la información genética, llevarla a su lugar correspondiente y develar la información para dar orígenes y caracteres a este nuevo organismo. El movimiento, a través de flagelos y cilios. Protección. Los carbohidratos, en cambio, son biomoléculas pequeñas o grandes y complejas, también conocidas como azúcares o sacáridos. Son las más abundantes de la Tierra.
Están formadas por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente. Su fórmula es la siguiente. Por cada carbono y oxígeno hay 2 hidrógenos, con el subíndice N, que se encarga de establecer el número de carbonos e hidrógenos y oxígenos que tienen en relación. Funciones. La función de los carbohidratos, su principal función siempre va a ser la fuente primaria de energía para procesos metabólicos. Segunda, reserva energética. En caso de que todos los carbohidratos que ingresen a un organismo no sean consumidos, siguen siendo reservados para diversas funciones. Estructural. Forma parte de las mayores estructuras y las más importantes dentro de la célula. Reguladora, porque también tiene un papel, una participación en la regulación de procesos químicos. Tiene diferentes estructuras. Monosacáridos. Los monosacáridos comparten la fórmula empírica anteriormente mostrada, formada por 4, 5 o 6 átomos de carbono, que son las tetrosas, pentosas y hexosas respectivamente. En el caso de las pentosas, tenemos a la ribosa y desoxirribosa. Estas pertenecen al ARN y al ADN respectivamente. Las hexosas son la glucosa, galactosa y fructosa. Ahora siguen los disacáridos, que son 2 monosacáridos enlazados por un enlace covalente, en el que se libera una molécula de agua. En este caso, los disacáridos forman otros elementos más complejos, pero que son funcionales para el organismo. Por ejemplo, la glucosa más otra molécula de glucosa da lugar a la maltosa. La lactosa es el resultado de una molécula de glucosa y de galactosa. Y la sacarosa es el resultado de una molécula de glucosa y fructosa. Los polisacáridos son la unión de muchos monosacáridos, generalmente glucosa, que carecen de sabor dulce. Tenemos a los polisacáridos lineales, que son la celulosa y quitina, y los polisacáridos ramificados, que son el almidón y glucógeno. El almidón es la fuente de energía en las plantas y el glucógeno cumple una función energética en la sangre en el ser humano. Los lípidos. En los lípidos, como mencionamos anteriormente, existen los ácidos grasos, las ceras, los fosfolípidos, esteroides, esfingolípidos y carotenoides. En los ácidos grasos tenemos cadenas hidrocarbonadas que terminan en grupo carboxilo y se unen covalentemente a una molécula de glicerol. Estas se clasifican a su vez en ácidos saturados y ácidos insaturados. Aquí tenemos algunos conceptos importantes que hay que tener en mente. Los aminoácidos están compuestos por este grupo de nitrógeno y este grupo carboxilo, unidos al mismo átomo de carbono. Pueden unirse para formar cadenas de peptídicos en las moléculas de la proteína. La enzima tiene la función catalizadora, que es decir, acelerar los procesos químicos dentro de la célula. Los esteroides son grupos de lípidos que tienen 4 anillos de carbono y frecuentemente una cola hidrocarbonada. Los fosfolípidos son moléculas orgánicas de estructura semejante a las grasas, donde un grupo fosfato, en lugar de estar unido a un ácido graso, lo está al tercer carbono de la molécula de glicerol. Tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. La cabeza hidrofílica quiere decir que atrae o se une a una molécula de agua, y la cola hidrofóbica quiere decir que excluye o se aleja de las moléculas de agua. Los glucolípidos serían moléculas orgánicas de estructura semejante a las grasas, en las cuales en lugar de ácido graso hay una cadena corta de carbohidratos que está unida a una molécula de glicerol, que igualmente tiene una cabeza hidrofílica y otra cola hidrofóbica. Las funciones de los lípidos son bastante simples. Protección estructural, porque forman parte de diversas estructuras dentro del organismo. Transporte, reserva energética y sobre todo reguladora.